¿Qué tal? Bueno, me presento, mi nombre es Carlos Reyes. Vamos a iniciar este taller de análisis de datos como SQL parte uno. Bueno, si bien es cierto, la mayoría que están acá presentes vienen del evento pasado. Hubo un evento con Aurus también y Go Data BI con respecto a inteligencia de negocios, como Integration Services. Entonces, habíamos quedado en que iba a haber un taller orientado a SQL, ¿no? Y bueno, en realidad son dos talleres. Hoy día es la parte número uno, que va a ser de 7 a 9 ahora, y la parte número dos, que es un poquito como para adentrarlos al nivel un poquito más intermedio, ¿no? Probablemente va a ser anunciado ahora por las redes, probablemente sea el viernes o el sábado. Entonces, la idea es esa un poco. Vamos a ver el día de hoy desde la parte más básica, hasta tratar de ir subiéndolo un poquito más el nivel, pero bastante orientado a análisis de datos. No quiero adentrarme mucho a seguridad de información, a administración, sino de frente a análisis de datos. ¿Ok? Entonces, en eso nos vamos a enfocar. Estoy leyendo sus comentarios. El que tenga alguna duda lo puede hacer en cualquier momento y listo. Yo le respondo ahí en vivo. ¿Ok? Entonces, iniciamos. A ver, primero, mi nombre es Carlos Reyes Ortega, para los que me conocen. Para los que no me conocen, pues yo soy consultor senior de soluciones de datos, trabajo en CXO Corporation. También soy líder de soluciones de datos en Maurus. Eh, Vengo ya varios años siendo speaker en conferencias y talleres relacionados a Business Intelligence y Analytics. Estoy muy metido en todo este tema, en toda esta rama. Soy ingeniero de sistemas de profesión. Tengo una maestría en estadística aplicada, me especialicé en ciencia de datos y bueno, ahora ando viendo temas de Big Data. Soy instructor en WE, en New Horizon, Go Data BI, en otras casas de estudio también y tengo más de 7 años de experiencia implementando proyectos de BI y Advanced Analytics para empresas nacionales e internacionales. Cualquier punto de contacto que ustedes tengan, alguna duda o algo, me pueden escribir a los puntos de contacto como vemos aquí, a mi correo o a LinkedIn directamente. Algunas certificaciones y bueno, un poco de mi experiencia laboral. Eh, si bien es cierto, en estos 7 años que vengo trabajando, empecé viendo base de datos, me adentré bastante al tema de Business Intelligence, luego fui viendo un poco de Analytics y bueno, y ahora estoy viendo más tecnología orientada a Big Data, ¿no? Entonces, hay mucha línea de carrera en todo esto. Está el mundo también de ciencia de datos, que también me adentré un poco, por ello llevé mi maestría en estadística aplicada, ¿no? Y bueno, hay bastante mundo en todo esto, en donde lo básico que se necesita para poder ver cualquiera de estos campos es base de datos. Entonces, tú puedes conocer mucho sobre el negocio, puedes conocer mucho sobre de repente de la empresa en la que estás, ¿no? Pero análisis de datos lo vas a ver en todos lados. Si lo necesitas, si tienes que tenerlo presente como base, ya sea que estés ocupando algún puesto de jefatura, algún puesto de coordinador. No, Carlos, pero yo no voy a hacer nada de queries en base de datos. Ok, no hay ningún problema que no vayas a hacer nada, pero el tema está en que tú tienes que saber la lógica que se emplea para cada una de esas cosas, ¿no? Entonces, es algo indispensable ahora en la actualidad, saber sobre todo eso, conocer sobre esta herramienta. eh, este lenguaje que es orientado bastante a análisis de datos y que está siendo muy utilizado. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar. Primero, les quiero dar una introducción. Si bien es cierto, SQL es el lenguaje de base de datos, el taller lo estamos enfocando dentro de una herramienta, dentro de un motor de base de datos. Este motor de base de datos es SQL Server. Carlos, ¿es el único motor de base de datos? No, existen muchos motores de base de datos. Pues, de diferentes proveedores. En este caso, SQL Server, con el cual nosotros vamos a hacer el día de hoy el taller, este SQL Server es de Microsoft, pero existe también, por ejemplo, motores de base de datos como Oracle, también existe de IBM, Teradata,
y otras DB2 y otras herramientas que también te almacenan tu información en un motor de base de datos. Pero en todos, la característica principal es que tú utilizas el lenguaje de base de datos. E incluso en SAP o por ejemplo en SAP HANA también hay muchas cosas aledañas a base de datos, al lenguaje de base de datos. Entonces, es un poco la introducción que quería dar. Eh, Vamos a sacar un poco este lado, este paradigma que existe entre cuando trabajan con Excel, ¿no? Si bien es cierto, Excel va a ser una herramienta que es casi imposible de reemplazar, ¿no? Porque es la herramienta, es la primera herramienta que te permite hacer un análisis de datos muy rápido, ¿no? Muy, muy rápido. El problema, ¿cuál es del Excel? Cuando ya tienes ya grandes volúmenes de datos, ¿cierto? ¿Qué pasa con una hoja de Excel? En el Excel tú soportas 1 millón de registros y ya no te soporta más registros en una sola hoja. Entonces, ¿qué pasaría si yo te dijera, pues, oye, te voy a dar una base de datos con 10 millones de registros? Léelas en tu Excel, haz tu tabla dinámica, haz un cruce de información. Entonces, esto ya se vuelve un poco complicado. Entonces, para eso nacen este tipo de herramientas, SQL Server. Y para eso también necesitas tú saber el lenguaje de SQL para poder analizar y consultar todos estos datos. Entonces, el paradigma que yo quiero romper un poquito aquí es que cuando nosotros queremos, por ejemplo, el famoso término nivel usuario que tenemos nosotros, por favor, pásame tu base de datos de clientes. Y lo que le pasas es un Excel que dice y se llama base de datos de clientes. Pero lo que le estás pasando a esa persona en realidad, ¿qué es? Es una sola hoja dentro del Excel, ¿cierto? Has visto que se llama hoja uno y tiene una base de clientes. Entonces, si bien es cierto a nivel funcional como usuario, yo le podría llamar eso base de datos. Pero a nivel técnico, eso no es una base de datos. Eso de ahí, esa hoja uno de Excel es una tabla, ¿cierto? En base de datos, a nivel técnico, eso de ahí es una tabla. Y una base de datos está formada por un conjunto de tablas. Entonces, un poquito ahí ya van adentrando y se van conectando varios términos, ¿no? Ya van teniendo sentido en todo esto. Si yo quisiera igualar un Excel a una base de datos, tendría que tener muchas hojas y que cada hoja signifique algo distinto. Como por ejemplo, información de productos en una hoja, información de clientes en otra hoja, información de proveedor en otra hoja, información de ventas en otra hoja. Todas estas hojas para mí son como si fueran tablas. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta eso de ahí. Nos vamos a entrar un poco más ahora y tú te preguntarás, Carlos, todo eso está bacán, está bonito, e incluso he llevado de repente, por ahí de repente habrá personas que conocen sobre Power BI, que es un curso que se ha vuelto muy, muy común e incluso están dando muchos talleres relacionados a Power BI. Power BI es una herramienta de visualización de datos, ese es su objetivo principal. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Mayormente Power BI tiene la facilidad de conectarse a diferentes fuentes de datos. Entonces tú también te puedes conectar a SQL o también te puedes conectar a Excel u otras cosas. Entonces, llegas en un momento, en tal momento en el cual necesitas saber SQL para poder alistar esta base de datos que va a ser leída por Power BI. Porque no todo va a ser, no todo vas a poder realizarlo dentro de Power BI. Vas a tener que primero armar una base de datos en SQL o tratar de analizar o tener una tabla resumida o un detalle resumido que tú puedas luego presentarlo en Power BI. Entonces, esa es un poquito la idea. Lo que te quiero presentar aquí es un ejemplo de base de datos relacional. Todas las bases de datos que utiliza, por ejemplo, cualquier empresa, tú vas a un mini market y este mini market es Tambo, por ejemplo, y este mini market Tambo maneja una base de datos. No existe empresa que no tenga una base de datos, por ejemplo. Entonces, toda empresa tiene una base de datos. Así sea una pequeña tienda al frente de tu hogar, tiene una base de datos. De repente no está en Excel, no está en una computadora, pero está en un cuaderno, está en algún sitio. Entonces, maneja un inventario, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre con este Tambo, por ejemplo? Esta empresa Tambo maneja una base de datos relacional. Todos sus productos, todos sus clientes, todas sus ventas que se realizan diariamente se almacenan en una base de datos. Al igual que cualquier supermercado de cualquier país
guarda todos los registros, todas las compras que vienen a hacer todas las personas, los guardan dentro de una base de datos. ¿Te imaginas la cantidad de millones de registros que deben almacenar estos supermercados, a nivel diario, por ejemplo? Debe ser bastante, ¿cierto? Entonces, sí, eso es muy cierto en realidad. Se generan desde miles de registros hasta millones de registros. O imagínate un banco, por ejemplo. Un banco. ¿Cuántos registros crees que almacena un banco al día o cada hora, por ejemplo? En ese momento, mientras yo estoy dando esta charla, probablemente hay 50.000 personas que están haciendo alguna transacción, están haciendo algún envío de dinero a otra persona, un envío nacional, un envío internacional. Entonces, ¿te imaginas la cantidad de registros? ¿Qué pasa si justo están enviando una transacción y por ahí salió error de transacción? Entonces, esa misma persona que estaba haciendo la transacción vuelve a hacer la transacción y en la segunda sí funciona. Entonces, por esa persona nada más se generaron 2 filas de registros en ese momento. ¿Te imaginas si hay 50.000 personas en ese momento? ¿No? Entonces, son bastantes registros que se van almacenando. Entonces, va a haber algún momento, no va a haber, ya hay ese momento, ya estamos en ese momento en el cual la parte de que entramos nosotros a analizar los datos en las empresas, es necesario conocer este lenguaje de SQL para poder revisarlas. Excel ya no nos hace basto. Eso es lo que está pasando. Esa es la nueva realidad en todo el mundo. No lo vamos a hablar solamente en un solo país, sino en todo el mundo. Es la nueva realidad. Decir que todas las empresas ya están en un nivel súper alto de que todo el mundo analiza datos y eso es incierto en realidad. Hay muchas empresas a niveles nacionales e internacionales que todavía recién están haciendo migración de base de datos, recién están capacitando a su personal, tanto Latinoamérica como Norteamérica. Por ejemplo, yo que realizo algunos proyectos en Norteamérica para algunos clientes de Estados Unidos o Canadá, ¿no? Todavía hay empresas que están yendo y tratando de impulsar este tema de análisis de datos en sus empresas, ¿no? Entonces, esto va a influir mucho en la empresa en donde estés como también la labor que tú realizas dentro de esa empresa, ¿no? El aporte que tú vas a dar, ¿no? Entonces, lo primero que quiero que veas aquí, por ejemplo, en esta base de datos relacional, después de la intro que te acabo de dar, es que tú ves un montón de rectángulos, ¿cierto? Varias tablitas. De todas estas tablitas que tú ves acá, es un modelo de ventas, para ponértelo así sencillo. Imagínate que esto es un modelo, no imagínate, es un modelo de ventas, ¿no? En donde tienes, mira, órdenes, que son pedidos, ¿no? Pedidos, órdenes, el detalle de la orden al cliente, al empleado, a la empresa del envío que va a ser quien se va a encargar de enviar esa orden. En el detalle de la orden tienes al producto, tienes la categoría del producto y tienes el proveedor o el distribuidor de ese producto, ¿no? El fabricante de ese. Entonces, tienes toda esta información en diferentes tablas. Pero sin embargo, a nivel usuario, a nivel mucho más no tan técnico, ¿qué ocurre en los restaurantes, por ejemplo? Porque te dije que este es un modelo de ventas, ¿no? Entonces, lo vamos a enfocar a un restaurante. En un restaurante, tú te acercas, haces tu pedido, viene el mozo a atenderte, probablemente venga con alguna tablet o probablemente tomes tu pedido nada más en su papelito, en su cuaderno, en lo que sea. Entonces, ¿qué ocurre? Te pide, luego de que tú escoges qué vas a comer, tú eliges el plato número uno y la bebida número uno, ¿cierto? Entonces, haces ese pedido. La persona, el mozo que te atiende, registra este pedido. Esto es mucho más común ya en los restaurantes, ¿no? Que tienen ya aplicaciones para que los mozos puedan registrar ese pedido. No es que se acercan y le dicen, oye, él pidió un plato uno y una bebida uno. Imagínate cuántos van a ser así, se confunden, ¿cierto? Tienen que registrarlo en algún lado. Entonces, regístrame el pedido en su aplicación. Esta aplicación, que es súper didáctica para que la persona lo pueda entender, está apuntando internamente a una base de datos. Y esa base de datos es esta de acá. Entonces, ¿te has dado cuenta que cuando te traen la boleta electrónica, ¿no? La boleta de venta,
Sale la información, su pequeño nombre de la empresa, sale el nombre incluso de la persona que te atendió, sale tu nombre tuyo si en caso has pedido una boleta de venta electrónica, ¿no? Salen de repente tu DNI, tu pasaporte, ¿no? Tu identificación, ¿no? Y lo que has solicitado, como el monto y los precios. Entonces, todo eso de ahí mayormente se almacena en una tabla de órdenes. Pero cuando ustedes vean realmente esa tabla de órdenes, se van a dar cuenta que si la persona pidió un plato uno y una bebida uno, por ejemplo, así le estamos llevando los nombres, ese plato número uno tiene un código 50 y esa bebida uno tiene un código 15. Entonces, lo que se va a registrar en esta tabla son los códigos de este plato, de esta comida, ¿no? Y de esta bebida. Eso es lo que ocurre normalmente, que se almacenan códigos. Internamente se almacenan códigos. Y tú dirás, Carlos, pero carambas, el mozo lo que hizo en la aplicación es ingresar los nombres, ¿no? Pidió un plato de comida y una gaseosa, ¿no? De tal marca y la solicitó. ¿Por qué se almacenan códigos? Porque una cosa es lo que uno registra en la aplicación, que es a nivel visual, y otra cosa es lo que se registra en la base de datos. Ahora, este código que está aquí, por ejemplo, te estaba comentando yo de que, imagínate, el código del producto es el 50, ¿no? Se relaciona, mira, ¿te has dado cuenta que hay relaciones? Por eso se le hizo una base de datos relacional, porque se relaciona como otra tabla, como la de productos que tenemos aquí. Entonces, en la tabla de productos es donde se van a almacenar igual los códigos, pero acá sí va a estar la descripción y el nombre de cada producto, de cada código de producto. Si yo como restaurante tengo por ahí 100 productos, entre ellos 80 platos de comidas y 20 bebidas, ¿no? Todo eso tengo en productos, entonces tengo 100 códigos de productos y acá se almacena toda esa información con su respectivo nombre. ¿Ok? Entonces, un poco así funciona una base de datos relacional. Crear esto, por ejemplo, para las empresas nuevas que quieran crear, Carlos, por ahí, quiero iniciar un nuevo negocio, quiero armar un restaurante, quiero crear una aplicación, ¿qué se necesita? Tú puedes construirte la aplicación con cualquier proveedor, con cualquier servicio que puedan, ahora que se encuentre en Internet, ¿no? Pero sí o sí vas a necesitar una base de datos donde se pueda guardar la información que tú vas registrando en esta aplicación. Entonces, esa es la parte importante, que nosotros estemos preparados luego para poder analizar esta data de esta base de datos. Entonces, un poquito vamos a irnos a la parte ya más práctica. Primero, nada más mencionarte que a nivel de SQL Server de Microsoft existen varias versiones. Y al final del taller les voy a proporcionar un instalador de una de estas versiones. Ustedes pueden conseguir este SQL Server totalmente gratuito, ¿ah? Miren, por ejemplo, acá yo tengo esto. Un segundo. Un segundo nada más. Ya. Por ejemplo, yo acá tengo esto, mira. Yo tengo eh, SQL Server, descargas de SQL Server. Y ustedes van a poder encontrar aquí, mira, ¿no? Dos ediciones. Una edición de desarrollador y una edición express. Las dos son, mira, edición gratuita, edición gratuita. Entonces, es completamente gratuito poder utilizar, descargar e instalar estas bases, estos motores de base de datos. Se necesita ser instalada para poder utilizarla, sí o sí. No hay forma de que sea mucho más sencillo. Tiene que descargarse, instalarse y poder recién utilizar esta plataforma dentro de SQL Server. Ahora, aquí en la presentación te muestro que hay diferentes tipos de ediciones, ¿no? Entonces, una de las ediciones que yo siempre suelo utilizar porque es la más completa es la Enterprise. Pero eso ya está a nivel mucho más completo porque tiene ya muchas características que están hechos como para poder trabajar, están hechos como para poder ver el tema
alta disponibilidad, están hechos para ver si tenemos que hacer cargas de trabajo, programaciones y muchas cosas más. Si queremos algo como para poder trabajar en un entorno que no sea de producción, o sea, que no sea una empresa real, podemos tener la versión de developer, ¿no? Como es la que está acá, de desarrollador, o la versión express que está acá, ¿no? Mira, dice, cree pequeñas aplicaciones móviles y web basadas en datos de hasta 10 gigas de tamaño, como esta base de datos básica. Entonces, si es para una cuestión académica o para una pequeña prueba de aplicación, ustedes pueden descargar cualquiera de estas dos versiones. Para las personas que se queden hasta el final del taller, yo les voy a proporcionar esta versión de acá, esta edición de Enterprise, ¿no? Para que ustedes la puedan instalar luego en sus computadoras y de repente para el siguiente taller, que es la parte número 2, ya vengan mucho más preparados. Les voy a pasar también ahí un pequeño manual para que se puedan guiar, ¿ok? Entonces vamos a continuar. Nos vamos a ir a la parte, a la herramienta en sí, porque una cosa es instalar el motor de base de datos de SQL Server y otra cosa es, Carlos, ¿y con qué herramienta voy a trabajar, cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, existe el famoso SQL Server Management Studio. Este SQL Server Management Studio es una pequeña herramienta que tiene el icono de aquí, por ejemplo. Visualizan esto de acá, ¿cierto? Miren, Microsoft SQL Server Management Studio. Así es el icono. Yo lo voy a abrir. Acá lo tengo abierto, un segundo, miren. Cada vez que lo abran, sale por defecto esto de aquí, lo que ustedes están visualizando. Respondiendo la pregunta de Israel que dice si hay versiones para Linux, ¿no? Sería cuestión de ver qué tipo de sistema operativo estás trabajando ahí en Linux. Si hay una forma de tener SQL Server ahí, hay que hacer unas pequeñas configuraciones, pero sí, sí hay este Israel. ¿Ok? Eh, vamos a hacer ahora, mira, me voy a conectar a mi servidor, porque siempre que ustedes instalan el motor de base de datos de SQL Server, se les proporciona un servidor. Ustedes en Internet pueden encontrar diferentes tipos de clientes, porque esto de acá, este SQL Server Management Studio, es un cliente. ¿Qué quiere decir como cliente? Existen diferentes clientes para poder leer una base de datos. Pero la diferencia es que la instalación que hicieron previamente de este motor de base de datos es que te permitió a ti montar en tu máquina un pequeño servidor de base de datos. ¿Cuál es la ventaja de tener un servidor de base de datos? Es que tú puedes crear base de datos. Esa es la ventaja que te da, por ejemplo, aquí SQL Server, que tú vas a crear una base de datos. A diferente de muchas aplicaciones que te permiten leer SQL, es que no te van a dejar crear ninguna base de datos. Te van a dejar conectarte a alguna base de datos ya creada, pero tú no lo vas a poder crear. Esa es la diferencia. ¿Ok? Entonces, mira, este es el nombre de mi servidor de base de datos. Yo le voy a dar acá a conectar y te vas a dar cuenta que aquí va a salir algo en la parte izquierda. La intención de la parte uno es poder ver toda una introducción, algo súper básico, cosa que en la sesión, en la parte 2, ¿no? Del siguiente taller van a poder ustedes ya tener esto, practican sobre esto y van a poder alinearse a lo que vamos a ver ya en nuestro siguiente taller, ¿ok? ¿Con qué base de datos vamos a trabajar? Como ya les mostré yo esta base de datos de aquí, vamos a trabajar con una base de datos similar a esta, por no decir idéntica. Esta base de datos yo se las estoy proporcionando aquí en el Drive, que por algún motivo no está subiendo. A ver, denme un segundo. Un segundo. Probablemente si ya tienen SQL instalado, pueden restaurar esta base de datos que yo les voy a proporcionar, ¿ok? Entonces, una de ellas es esta de aquí. Por algún motivo no me deja cargar. A ver, un segundo. Ah, ahí está, miren, ¿no? Ya está cargada esta base de datos T-SQL, que ahorita yo les voy a enseñar cómo cargar esto. Y lo otro que vamos a hacer es
les voy a proporcionar un query para las personas que tengan cualquier otro motor de base de datos. Por ahí de repente, Carlos, yo manejo Oracle, yo manejo no sé, Teradata, IBM, tengo otro motor, Carlos, yo no trabajo con Microsoft, no hay problema. Igual puedes practicar todo esto. Yo te estoy pasando primero un punto back, que es la base de datos, como que una copia de seguridad que uno puede restaurar. Y lo siguiente es un script. Entonces yo te voy a enseñar ahorita a usar esto, ¿ok? ¿Cómo se usa esto? Mira, primero, como tú vas a tener instalado ya tu motor de base de datos y tu SQL Server, tal cual como lo tengo yo aquí, ¿no? El primer paso es restaurar esta base de datos. ¿Cuál es el paso para restaurar? El paso para restaurar una base de datos es darle clic derecho aquí y acá hay una opción que dice Restore Database. Esto siempre y cuando tengas la versión 2017. Si en caso no tuviera la versión 2017, te he pasado yo este script. Mira, por ejemplo, este script que se llama BDTC b 0. Solamente lo jalo aquí, jálalo, mira, solamente jálalo. Y mira, te va a salir esto, mira. Todo este script gigante. Carlos, ¿qué es esto? Todo esto de acá es la base de datos. Todo esto de aquí es la base de datos. No te preocupes. Si no lo entiendes ahora, no te preocupes, lo vas a entender después. Entonces, una vez que tú tengas todo esto, lo único que tienes que hacer tú solamente es darle acá en Execute o F5, uno de los dos, Execute o F5. Cuando tú hagas eso de ahí, automáticamente lo que va a pasar, acá va a empezar a correr, probablemente demore unos 50 segundos, un minuto, y cuando termine, tú vas a tener que darle aquí refresh, como para actualizar, y te va a salir este T-SQL que yo tengo aquí. Eso es lo que va a pasar. Entonces, la idea es que restauren esta base, que es con la cual nosotros vamos a trabajar, ¿ok? Si te das cuenta, existen varias tablas en esta base de datos, muchas tablas. Y mira, acá tenemos la tabla órdenes, detalle de orden, la tabla de clientes, ¿no? Acá tengo la tabla de cliente, la tabla de productos, de categorías, de empleados. Entonces tengo varias tablas con información. Entonces lo que vamos a hacer ahora, por ejemplo, ¿cuál es el primer paso en SQL? Primero tenemos que levantar una ventana con la cual nosotros vamos a trabajar, y yo le voy a dar clic derecho acá y New Query. O le puedes dar New Query aquí en la parte superior. ¿Ok? Eso es lo primero que vamos a hacer. Cuando nosotros tenemos esto de aquí, por ejemplo, ¿no? Un segundo, algo pasó. Y ya está. Entonces, cuando ustedes tengan más de ahí, ustedes van a poder acá escribir todas sus consultas de base de datos. El primer error que se suele cometer es que cuando tú empiezas a escribir todas tus consultas de base de datos aquí, ¿no? Aquí en la parte superior tiene que estar colocado la base de datos a la cual estás apuntando. Mayormente suele estar colocado en master, que es la base de datos del sistema. Entonces siempre hay que cambiarlo a la T-SQL, porque en la T-SQL es donde nosotros vamos a trabajar. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos a empezar con los códigos. Mira, primero, ¿cuál es la primera consulta de base de datos que cualquier persona tiene que saber? Esto es algo que siempre alguien tiene que saber. Entonces, mira, un segundo. Select asterisco from. Esto es lo primero que toda persona tiene que saber. ¿Y para qué sirve esto? Esto sirve para poder leer una tabla. Es lo que sirve. Y por ejemplo, yo le puedo dar acá sales.orders. Y con esto yo voy a leer una tabla. ¿Ok? Me escriben por interno aquí en privado que no se escucha bien el audio. Me comentan por favor si se está escuchando bien el audio. Si no, voy a ver aquí una configuración. Ah, Sí se perfecto. escucha bien. Gracias René. Nada, perfecto. Entonces, nada, voy a continuar. Gracias. Ya, listo. Entonces, esta es la primera consulta de base de datos que nosotros tenemos para poder leer una tabla. Tú dirás, Carlos, ¿y por qué es importante?
Porque si tú no lees una tabla o no lees nada, ¿qué es lo primero que harías? ¿No? Es lo primero que se hace, poder leer alguna tabla que está dentro de esta base de datos. Y lo único que tienen que hacer para poder ejecutar esta consulta es sombrear lo que quieren ejecutar y presionar F5 o Execute. Entonces, mira, si te das cuenta, empieza a salir aquí una ventana con todos los datos de esta tabla. Mira, tenemos, mira cuántos registros tenemos acá. Tenemos 830 registros en esta tabla. Entonces, así como se leen acá 830 registros, tú puedes leer tablas con millones y millones de registros. ¿Ok? Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Otra cosa, aquí en esta ventana de query nosotros podemos colocar comentarios. Estos comentarios se suelen colocar con 2 guiones. Tú escribes 2 guiones y puedes escribir lo que tú quieras. Hola, mira, y no pasa nada. Pero ¿qué ocurre si tú no escribes esos 2 guiones? Mira, te sale una línea roja, ¿cierto? Esta línea roja suele ser la mayoría de veces un error. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a borrar eso. Y acá le voy a poner unos pequeños comentarios. Leer una tabla. Para leer una tabla, ya sabes muy bien que tienes que colocar el famoso select asterisco from. Ahora, hay algo muy importante aquí. Este select asterisco from está como que en inglés, ¿cierto? Son términos en inglés, si te has dado cuenta. ¿Qué significa select? Select significa seleccionar y from significa de, ¿cierto? ¿De dónde? La pregunta es, Carlos, ¿y qué significa el asterisco? El asterisco significa todo. Eso es lo que significa. Entonces, si lo lees en español, ¿qué quiere decir? Seleccionar todo de la tabla órdenes. Eso es lo que te está diciendo. Ahora, hay una pregunta importante. Carlos, si el asterisco es seleccionar todo, ¿qué pasaría si yo no quisiera seleccionar todo y solamente quisiera seleccionar, por ejemplo, la columna Order ID, la columna Cus ID, la columna Order Date y la columna Ship Country, por ejemplo, que está por acá a la derecha? Ahí está. Entonces ya no sería el asterisco, ¿cierto? Porque el asterisco es todo. Entonces tú lo que colocas aquí es Order ID, con separación con comas, Cus ID, Order Date y Ship Country. Lo ejecuto y mira, hemos leído solamente las columnas que hemos querido consultar de esta tabla. Y ya con esto te das cuenta que el asterisco lee toda una tabla y si quieres especificar columnas específicas, lo haces de esta forma, ¿ok? Acá le voy a colocar yo para leer, ¿no? Leer columnas específicas. Leer columnas de una tabla, ahí está. Perfecto. Ese es el siguiente paso. Ahora, Carlos, ¿qué pasa si tú no seleccionas lo que quieres ejecutar y de casualidad estás aquí y presionas F5? ¿Quieres ver lo que es lo que pasa? Mira, lo que pasa es esto. Como tú no has seleccionado lo que quieres leer, el F5 o la palabra aquí o el clic acá en hacer en Execute te va a encargar de ejecutar todo lo que está en pantalla. Eso puede ser un grave problema porque imagínate que tengas diferentes tipos de consultas. Esta es una consulta, esta es otra consulta. Imagínate que tengas como 30 consultas. Te van a salir 30 resultados. Entonces, de que van a salir, van a salir. De que no se va a entender nada, no se va a entender nada porque te van a salir un montón de resultados. Entonces, siempre es importante seleccionar lo que queremos leer, ¿ok? Entonces, mira, por ejemplo, acá tenemos eso. Hasta aquí yo creo que no hay ninguna dificultad. Probablemente te parezca algo nuevo estos términos, pero te puedes adecuar a, a este formato, ¿no? Ahora, con respecto a lo que me menciona Israel, y gracias por la pregunta, dice, ¿no? ¿Es necesario que el comando sea en 2 filas? No es necesario. Tú lo puedes colocar todo en una fila, mira, y lo lees. Ahora, mi recomendación para ti y algo que debes tener muy en cuenta para ti y para todos es que siempre tengamos un orden
al colocar sus consultas de base de datos. Yo he llegado a ver grandes códigos. Imagínate tener un código ordenado en 100 líneas y todo colocarlo en una sola línea. ¿Lo entenderían o no lo entenderían? Yo creo que no, ¿cierto? Imagínate tener un grande código en una sola línea, no se entendería nada. Que es muy diferente a manejar un orden y separar siempre por espacios o por enter, ¿no? Siempre cada vez que inicia cada cláusula de base de datos. Este famoso select y este from son cláusulas de base de datos. Carlos, a ver, me estás mareando un poco porque acabas de meter un término nuevo de cláusulas de base de datos. Entonces, ¿cómo es eso? Mira, mira, observa. Cláusulas de base de datos. Existen muchas cláusulas de base de datos, ¿no? Que nosotros vamos a trabajar aquí. Te la voy a mencionar todas de una vez. Acá. La primera es el select, from, where, group by, having, no te asustes, ¿eh? Y order by. Tú dominas todas estas cláusulas de base de datos y ya estás listo para un nivel intermedio, por ejemplo, de base de datos. Bueno, un nivel pasando del básico a intermedio, porque hay muchas cosas más que tienes que aprender. Pero es lo esencial, conocer estas 6 cláusulas de base de datos. Probablemente hoy día lleguemos hasta aquí, ¿no? Y en el siguiente taller vamos a ver esto de acá, ¿no? De hecho que está muy resumido porque estamos salteándonos muchas cosas, pero lo estamos enfocando netamente a análisis de datos. Y la idea es esa, la idea, bueno, de este taller era que algunas personas de los presentes van a recordar SQL, ¿no? Y para los que recién están iniciando en este tema de análisis de datos, pues se van a poder adecuar a este nuevo lenguaje, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Para qué sirve cada uno de estos, Carlos? Porque lo has escrito nada más, no has dicho para qué sirve. Este select a mí me sirve, mira, déjame que te hago un pequeño truco. Si tú colocas esto y colocas acá alt, mira lo que pasa. Ahí está, vacancia, ¿no? Ahí está. Y listo, mira. En el select, ¿para qué me sirve a mí? Ya lo vimos hace un momento, y esto me sirve a mí para seleccionar campos que deseo leer. Ahí está. El from para apuntar a la tabla que deseo, para apuntar a la tabla, ¿no? Que deseo consultar. El where, ajá. ¿Qué significa where en español? ¿Dónde, cierto? Ok, el where te sirve a ti para poder filtrar campos de búsqueda. Eso es lo que hace el where. El where son campos de búsqueda. Entonces, eso es importante, por ejemplo. ¿Ok? Hacer filtros de campo de búsqueda es importante porque te ayuda a resumir bastante la información que tú quieres leer. Tú en Excel, si querías filtrar, tienes una data de unas ventas de diferentes clientes. Si quieres filtrar a un cliente en específico, ¿qué haces? Agarras la columna cliente, filtras por su documento de identidad o por su nombre, pero lo filtras, ¿cierto? Lo mismo es aquí. Si tú quieres filtrar un dato en específico en toda esta base gigante, lo haces con el Word. ¿Ok? Hasta este momento te lo voy a explicar ahí. Luego vamos a continuar con las diferentes cláusulas para poder adecuarnos a lo que estamos viendo. ¿Ok? Hasta aquí estamos bien, creo. ¿Ah? Ok. Mira, tenemos esto de acá. Leer una tabla, leer columnas de una tabla. Carlos, ¿es posible darle alias a las columnas? Sí. Mira, voy a copiar lo mismo que hice acá arriba. Mira. Pero ¿cómo yo le doy un alias a una columna? ¿Qué significa? ¿Qué entiendes tú por alias? El alias es sinónimo de sobrenombre. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a darle un sobrenombre, un alias a las columnas. Ojo, no le estamos cambiando
el nombre a la columna original. Solamente le estamos colocando un alias que solamente se va a observar a nivel visual. Entonces, por ejemplo, este order ID yo le puedo decir, con este as, yo le activo un alias y le puedo decir acá que esto se llama código de orden. Y mira qué va a pasar cuando lo ejecute. Me va a salir código de orden aquí, código orden, pero el campo no se llama código orden, ¿ah? El campo se llama order ID. Esto de acá es un alias nada más. Hay que tenerlo muy en cuenta. Poco a poco ya vamos a darle un significado mucho más concreto y vamos a entender mejor para qué me sirven a mí los alias. No solamente, no solamente es para que sea a nivel visual, también puede ser para otras cosas. ¿Alguien tiene una pregunta? Dime, Carlos. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Carlos, una consulta. En base a las cláusulas de base de datos que estaba mostrando, ¿no? Ahí más abajito creo que están. Ujú. Eh, ¿Cuál es el orden en el que se pueden colocar esas cláusulas a través de una consulta? Porque en la poca experiencia que tengo en base de datos, en SQL Server o MySQL, eh, parte de ahí, ¿no? De saber el orden en el que uno coloca esas cláusulas, ¿no? Porque Correcto. de ese orden, pues depende mucho el tema de la consulta como tal y poder llegar a los datos necesarios, ¿no? Entonces, Sí, sí me sí. gustaría que profundices un poquito ahí, por favor, para, Ok, porque, ok, o sea, ok, Carlos. ¿dónde Está bien. coloco, por ejemplo, cuando tú haces un cálculo, ¿no? O qué va debajo del select y qué va debajo del from, o qué campos calculados pueden ir entre el select y el from. Ok, ok, Esa ok. parte sí me gustaría que la detalles, por favor, Está si no bien. fuera molestia. Está bien, Carlos. No, no hay problema. Gracias, gracias. Listo, mira. Para poder explicar lo que acaba de decir su compañero, primero déjame detallar estos tres que nos faltan. El group by a mí me sirve a mí para poder agrupar datos. El having me sirve a mí para poder filtrar campos. Y tú dirás, caramba, Carlos, mira, esto de acá es muy similar a lo de arriba, ¿no? ¿O te has confundido? No, no me he confundido. Eso también sirve para filtrar campos de búsqueda. La diferencia es que esto de acá va a ser para campos agregados o campos de agregación. Ahí está. Poco a poco ya de ahí vamos a ir entendiendo esto de acá. Y el order by, que es el más sencillo de todos, es para ordenar los datos, nada más. Entonces, respondiendo a la pregunta que acaba de hacer su compañero, ¿existe un orden lógico para las cláusulas de base de datos? Este orden lógico probablemente te pueda llegar a confundir un poco ahora, porque el orden lógico aquí es de esta forma. Mira, primero lo voy a colocar y luego te voy a explicar. Ya. Y tú dirás, caramba, Carlos, ¿qué has hecho acá? ¿Por qué el select no es el orden número uno? El from es el 2, el where es el 3, el group by el 4, el hidden el 5 y el último el order by 6. ¿Por qué el select es 5? Lo que pasa es que cuando tú vas a analizar una data, si bien es cierto, lo primero que haces, tú cuando llegas a una empresa y te dan acceso a una base de datos, tú no sabes cómo se llaman los campos, ¿cierto? Tú no sabes eso. Entonces, ¿qué es lo que haces primero? ¿No haces esto de acá? Select from. Estás utilizando el select asterisco, pero es que porque por eso vas a conocer la data que hay adentro. Pero lo primero que estás usando es el from. Por eso el from ocupa el orden número uno. Carlos, y después de esto, ¿qué hago? Ok, una vez que tú ves la data total, haces un filtro. Por ejemplo, voy a copiar esto acá abajo, voy a ponerle aquí, donde el ship country sea igual a Estados Unidos. Ahorita les explico esto. Entonces, tú luego haces un filtro, el 2. Ahora tú te preguntarás, Carlos, después vas a agrupar y vas a tener algún filtro adicional, ¿no? ¿Y por qué el select es el número 5? No voy a hacer tu ejemplo de Grubay ni de Javin todavía porque no quiero confundirte, pero ¿por qué el select es después de todo esto?
porque después de que tú haces todo lo de aquí abajo, recién al saber y al conocer la data, después de acá has filtrado y todo lo demás, tú empiezas a elegir qué campos quieres leer. Tú no lo haces al inicio porque no los conoces. Después de conocerlos, recién eliges qué campo quieres leer. Por ejemplo, pues quiero leer acá el order ID, ¿no? El order ID, de repente el ship country, ¿no? Y el order day, por ejemplo. Ahí está. Y listo, ¿no? Pero eso lo hace después. Entonces, ese es el orden. Ahora, dentro del select siempre va a ir todo. Siempre va a ir, si tú quieres colocar algún campo calculado, alguna operación, si quieres leer un campo, quieres leer dos campos, quieres concatenarlos, quieres sumar, restar, multiplicar, dividir, quieres aplicar alguna función, todo va dentro del select. Todo, absolutamente todo. Porque las demás cláusulas son para cosas en específico, como por ejemplo el from. En el from solamente van las tablas que tú vas a leer. En el where solamente van los filtros. En el group by van los campos que tú quieres agrupar. En el having también van los filtros que quieres a realizar, pero siempre y cuando sean campos de agregación. Y por último es el ordenamiento. Pero todo lo que hace, toda la lógica y toda la lógica de negocio que tú quieras colocar, lo haces dentro del select. ¿Ok? Eso es algo muy, muy importante. Ahora, existe un tema que son los famosos joins, y esa parte de ahí lo vamos a ver en un momento, pero la parte de join siempre va después del from. Eso hay que tenerlo en cuenta. Siempre va después del from y va antes del where. ¿Ya? Suele ser un caso de confusión para muchas personas, pero siempre acuérdense que los join van después del from y antes del where. ¿Ok? Entonces vamos a continuar aquí. Les había dicho yo que en los alias de las columnas teníamos que como el as colocábamos el sobrenombre a una columna. Por ejemplo, este ID, que es el código de cliente, le coloco as código de cliente, por ejemplo. Code cliente, por ejemplo. Ahí está. Al order day le puedo colocar as fecha y acá le puedo poner país de envío, ¿no? Mira, está. Ahí está. Ahora, cuando yo te mencionaba a ti de que existen formas de que tu código sea muy ordenado, ¿cómo lo ves mejor? ¿Lo ves bien así o lo verías mejor si yo hago esto? Esto de acá se ve mucho más ordenado, ¿cierto? Entonces, olvídate de las filas, a menos que lo que te está haciendo es, oye, carambas, Carlos, queremos resumir todo esto para que salga en poquitas filas. Entonces, que es algo muy, muy sin sentido en realidad. No es muy común eso, porque la idea es que cuando tú llegues a una empresa, cuando tú empieces a analizar los datos, el código que tú utilices sea lo más entendible posible. Y para que este código sea lo más entendible posible, tú tienes que separarlo de esta forma como lo estoy haciendo yo. Carlos, ¿y por qué tiene que ser entendible el código? Porque tú no vas a estar para siempre en esa empresa. Cuando llegue otra persona a utilizar tus códigos o cuando llegue una persona a reutilizar algo que tú le estés pasando, y si esa persona ya conoce base de datos, esto de acá lo va a poder entender sin ningún tipo de inconveniente. Pero ¿qué pasaría si encuentra todo esto en una sola línea? Probablemente también lo va a entender, pero se va a demorar un poco más. Entonces, esa es la facilidad que le estamos dando a las demás personas al momento de que yo escribo un correcto código de esta forma, ¿no? Se le conoce como buenas prácticas, ¿ok? Entonces, ya vimos estos dos de acá, ya vimos esto de aquí y ahora vamos a pasar a la siguiente cláusula. Mira, filtros. Voy a leer acá select from. Ojo que la tabla sales.orders es una tabla de órdenes y te has podido dar cuenta que existen muchas órdenes. El CUSID, ¿qué es? Como todo está en inglés, el CUSID es el famoso Customer ID, que es como que el código de cliente. Entonces, cada código de acá es lo que yo te decía al inicio, ¿no? Esto le pertenece a una persona. Caramba, yo cómo sé cómo se llama el código 85, cómo se llama el código 79, cómo se llama el código 34, porque tiene un nombre, son personas. ¿Dónde está eso?
Eso está aquí, en la tabla sales.customers de clientes. Y mira que tenemos acá. Acá tenemos todos los códigos del 1 al 91 y tenemos de qué compañía son, cuál es su nombre de contacto, cuál es el puesto que ocupa en esa empresa, la dirección de la empresa, la ciudad, la región, el código postal, el país, el teléfono y el fax. Entonces, a eso tenemos que llegar nosotros, a poder combinar estas tablas, traerlas, buscarlas, relacionarlas, ¿no? Pero por ahora estamos ahorita aquí en la tabla de órdenes, ¿ok? Aquí estamos nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora? ¿Qué pasaría si a mí me dicen, por ejemplo, vamos a tratar de igualar todo lo que se puede hacer en Excel? Entonces, aquí tenemos nosotros esto. En la tabla de órdenes, nosotros podemos utilizar, Carlos, quiero traer todas las órdenes que son de Estados Unidos. Entonces, como ya te expliqué hace un momento, tenemos que usar el where, ¿cierto? ¿Y cuál es el campo que me va a determinar a mí si el pedido le pertenece a Estados Unidos o va a ser enviado a otro país? Aquí, mira, este pedido va a ser para Francia, para Alemania, para Brasil, ¿no? Acá hay uno para Estados Unidos, acá hay uno para Venezuela, para México, Italia, España. Entonces tenemos múltiples países, ¿cierto? Donde van a ser enviados nuestros pedidos. Entonces acá vamos a ponerle tip country igual a USA. Y acá hay algo que tenemos que tener en cuenta. Mira, acabamos de leer esto y todos nuestros pedidos han sido 122 órdenes que van a ser enviados a Estados Unidos. ¿Ok? Ahora, acá hay algo importante. Cuando nosotros queremos leer un filtro de un solo valor, colocamos el igual. Este igual que acabamos de colocar aquí abajo es para poder leer solamente un solo valor. Por ejemplo, si hubiera sido México, hubiera escrito acá México. ¿Ok? Eso es algo a tener muy en cuenta ahora. Otra cosa, cuando vemos que el tipo de dato de tal columna es texto, todo lo que es texto va con comillas simples. Estas comillitas. Todo lo que es texto y fecha, acá voy a poner, ¿no? Y fecha va con comillas simples. Y por ahí preguntan, ¿no, Carlos, y dos valores? Obviamente, debe haber alguna forma de leer dos valores, si no sería algo ilógico, ¿cierto? Entonces, primero esto, para poder solamente leer un solo valor, el igual, acuérdate de eso siempre. Pero si yo quiero leer un filtro con más de un valor o dos valores, vamos a poner acá, dos valores o más, entonces lo que nosotros vamos a colocar es lo mismo. Mira, ojo, pero ya no utilizamos el igual. Lo que vamos a utilizar nosotros ahora es el famoso in. Ahí está. In. Y le vamos a colocar, por ejemplo, Estados Unidos, México, Brasil. Leemos. Y mira, acá tenemos pedidos que van a ser enviados a Brasil, México y Estados Unidos. Mira, ¿no? 233 pedidos. Entonces, te puedes dar cuenta que hay una diferencia al momento de usar cada una de estas características. El igual es para un solo valor y cuando queremos filtrar nosotros más de un valor, tenemos esto de acá. Ahora, lo que yo te acabo de enseñar aquí es para poder hacer un solo filtro. ¿Qué ocurre si quiero hacer más filtros? Tú en el Excel filtrabas al país y filtrabas de repente a la ciudad o a la persona o al que tiene de repente de 20 años a más o al que tiene un sueldo de 5.000 a más. Entonces, habían diferentes filtros, ¿cierto? Así es. Para poder yo leer una consulta con más de un filtro, vamos a copiar esto de acá
yo utilizo el famoso AM. Este AM a mí me permite poder especificar otra columna que yo también quiero hacer un filtro. Por ejemplo, voy a leer a todos los que son de Estados Unidos, México y Brasil, AM, y voy a traer a todos estos de aquí en donde el empleado, mira, porque recuerda que el EMP ID es el código del empleado. Como parece que esta empresa hacía pedidos, estos pedidos pueden ser virtuales, ¿no? Entonces, si bien es cierto, puedo filtrar a la ciudad y al país, eso no está mal, pero quiero ver si hay algún empleado que ha atendido diferentes pedidos para diferentes países. Entonces, vamos a ver si el empleado, a ver, 65, que veo que se repite cada rato por acá. Vamos a ver si el empleado igual 65. Ah, carambas, no hay. Ahora, un segundo. Ah, no, el empleado número, perdón, ese era el código del cliente, ¿no? El empleado número 4, por ejemplo. Ahí está, mira. Y mira, este empleado número 4 que tú ves aquí ha realizado diferentes pedidos, ha atendido los pedidos de estos clientes para Brasil, México y Estados Unidos, mira, ¿no? Ahora tú te dirás, Carlos, ¿y por qué el 4 no le pusiste la comilla simple? Arriba te puse que todo lo que es texto y fecha va con comillas simples. Y acá te voy a colocar todo lo que son números, ya sean números enteros, decimales, lo que sea, todo lo que son números, van sin comillas simples, solitos en otras palabras. ¿Sí? Solitos van los números, sin ningún tipo de comilla simple. ¿Ok? Entonces acá estamos haciendo un doble filtro. Si queremos hacer otro filtro, le colocamos otro AM, otro AM, otro AM. Carlos, y si hubiera querido traer eh, de repente los pedidos que han hecho para estos países, pero el empleado 4 y el empleado 5. Ah, caramba, yo no puedo hacer esto, ¿no? Porque el igual no puede medir más de un valor. ¿Qué sería? Sería el IN, ¿cierto? Así sería la forma correcta. Porque Carlos me enseñó que el IN es para dos valores o más. Y mira, acá tenemos 4 y 5 y podemos ver aquí, por ejemplo, que este código de empleado 4 hizo un pedido para Brasil y este empleado 5 hizo un pedido para Estados Unidos. Pues acá estamos viendo eso. Ahora, por ejemplo, ahí me están consultando, Carlos, todo está bonito, pero ahora quiero saber cómo se llama ese empleado 4 o cómo se llama ese empleado número 5. Porque una cosa es que me salga el código y otra cosa es que yo quiero saber quién es. En Excel, ¿cómo lo harían? Imagínate que tengas esta misma data en una hoja del Excel y en otra hoja tienes los nombres de cada código del empleado. ¿Qué haces? ¿Qué utilizas? ¿Qué utilizas en el Excel? ¿Qué función utilizas para poder traer? Buscar B. Claro, un buscar B o un VLOOKUP, como lo ha puesto ahí, ¿no? El buscar B es el más común, por ejemplo, ¿no? El buscar B, y ahí vamos a iniciar esta parte de acá. El buscar B en Excel, en SQL, es como hacer un join. Todo con lo que tenga que ver con joins está orientado a un buscar B dentro de Excel. Entonces, como eso lo asociamos. Ahora, el buscar B en Excel está acostumbrado para que tú le puedas colocar alguna referencia y puedas colocar el campo que desees traer. Ahora, estos joins en SQL van un poco más allá, porque no solamente se enfocan a un solo valor. Si tú estableces correctamente la relación, eres capaz de poderte traer toda la tabla. Si la tabla tiene 50 columnas y estableciste bien la relación de ambas tablas, te traes las 50 columnas sin ninguna dificultad. Entonces, va mucho más allá este join, ¿ok? Entonces, vamos a seguir trabajando con esta data de aquí y vamos a saltearnos, bueno, vamos a trabajar ahora con la data de cliente de los empleados. ¿Dónde encontramos los nombres de los empleados? Aquí, hr.employees. Aquí nosotros tenemos, mira, 9 empleados. Cada empleado, su apellido, su nombre y el puesto que ocupa dentro de la empresa.
El código número 4 se llama Yael y es un representante de ventas. Y el código número 5 es Ben y es un gerente de ventas. Entonces, mira, tenemos los nombres acá. La idea es, caramba, Carlos, ahora, ¿cómo hacemos para que estos nombres que están aquí viajen acá? Me gustaría que salga aquí al lado. Pero para eso vamos a hacer por ejemplo, aquí tenemos todo esto, ¿no? Vamos a tratar de resumir un poco esta data, ¿ok? Vamos a colocar aquí algunos campos nada más. Por ejemplo, quiero el order ID, me interesa el EMP ID, el CUS ID también me interesa, la fecha de la orden y el país a donde va a ser enviado, ¿no? Y la ciudad también. Ahí está. Nada más. Eso de ahí nada más me interesa, mira. Y te das cuenta que esto ya está mucho más resumido, ¿cierto? Entonces, a ver, aquí tenemos esta información mucho más resumida. Y lo que vamos a hacer ahora nosotros es poder ver una forma en cómo combinamos esta data que está aquí con la data que está acá. Yo sé que es cierto que estamos avanzando un poco muy rápido. Hemos visto esto, pero la idea era poder recordar un poco y poder ver el potencial que tiene SQL, el análisis de datos dentro de SQL, que hasta el momento, ¿cómo lo van viendo? Para las personas, ¿quiénes son las personas que nunca habían visto SQL de los que están presentes aquí en el taller? Veo varios nombres conocidos del anterior evento que tuve. Yo, Ahí está. Antonio es uno. Todos los demás sí conocen base de datos. Sí han visto, aunque sea, no sé, de repente en la universidad o de repente en algún otro lugar, han visto hace tiempo tal vez base de datos. Ahí Rafa también parece. Israel también tiene algo muy básico de SQL, maneja Access, ¿no? Pero sí tiene un nivel muy básico, ¿no? Entonces, hasta el momento, por ejemplo, con lo que acabo de explicar, al momento de leer una tabla, leer columnas, filtrar un registro, leer más de un valor en un campo, utilizar dos filtros, ¿cómo lo ven? ¿Lo ven algo complicado o lo ven algo como que aceptable? Se ve fácil, ¿sí o no? Claro, ¿no? Esa es la idea, que se vea fácil. Hay muchas cosas, como le decía Álvaro, que nos estamos todavía salteando. No me quiero enfocar mucho al tema. Después vamos a ver el tema de cómo crear una tabla. Porque si explico la parte de cómo crear una tabla, tengo que explicarles cómo insertar registros en una tabla. Y si explico la parte de cómo insertar registros en una tabla, tengo que explicarles cómo modificar los registros o cómo eliminar. Y eso lo estoy dejando para la parte última. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí Israel dice, no, sigue la misma lógica que otros lenguajes de programación. Sí, eso es muy, muy cierto. Existen muchos lenguajes de programación. De hecho, que SQL es un lenguaje de base de datos y creería yo que es el más sencillo de todos, a mi parecer, por ejemplo. Y además es algo que sirve como base para cualquier persona que se vaya a dedicar tanto al ámbito de análisis de datos o si desea dedicarse a la programación, también tiene que conocer sobre base de datos. Entonces es algo indispensable. Acá ya se rompe la barrera que existía entre carreras. Ahora existen personas que analizan datos como SQL, ya sean de repente de administración, ya sean de negocios internacionales, ya sean de carreras de informática, ya sean de carreras de ingenieros industriales, economistas, personas que se dedican de repente a ciencias sociales. O sea, existen ya diversas carreras que necesitan tener conocimientos en algún lenguaje de base de datos, que es SQL, para poder analizar sus datos. O sea, ya llegamos a esa parte, ya llegamos a esa época en donde sí es necesario, obligatoriamente, ni siquiera para ponerte la parte en la cual, caramba, bueno, no lo estudies porque de repente no lo vas a ver. O sea, te aseguro que lo vas a ver tarde o temprano, entonces es necesario saberlo, ¿no?
Carlos hace su comentario y dice, no, pienso que es importante conocer el negocio, conocer la herramienta está bien, podría ser un 50% y el otro 50% es conocer el negocio. Eso es muy cierto. Existen ya muchas personas que conocen el negocio por lo que ya trabajan en la empresa, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre? Para una empresa, por ejemplo, es mucho más beneficioso poder capacitar a su personal o decirle a una persona que conoce 100% el negocio, decirle, oye, mira, vamos a trabajar ahora como SQL, necesito que te capacites o yo te voy a capacitar y necesito que aprendas, porque para la empresa es mucho más sencillo capacitarte y contratar a alguien que ya conoce SQL y que recién empieza a conocer el negocio. Entonces, ¿ves la diferencia, cierto? ¿No? Que hay. Ahora va a depender también del tipo de empresa que sea, ¿no? Porque hay empresas también que deciden, carambas, mira, si vamos a estar así, me quedo contigo, pero contrato más personas que también sean más, que vean SQL y que recién se pongan a aprender el negocio, pero tú se los explicas. Entonces va a depender, ¿no? Va a depender bastante de eso, va a depender del tipo de empresa, pero estamos hablando ya que es algo muy común ahora verlo en las empresas, ¿ok? Sea en la área que estés trabajando. Carlos, trabajo en finanzas, recursos humanos, comercial, contabilidad. Vas a tener que ver análisis de datos. Vas a tener que armar reportes, vas a tener que mostrar algunos dashboards, algunas presentaciones. Entonces, tarde o temprano vas a analizar datos con SQL. ¿Ok? Entonces, mira, estábamos aquí y antes de ver los joins, yo quiero explicarte esto. Mira. Y esperemos que sea recordando. Bueno, esperemos, hay unos dos, tres, por ahí, tres, cuatro personas que están viéndolo, creo, por primera vez, pero todos los demás parece que están recordándolo. Entonces, como lo están recordando, se van a acordar de esto. Y para las personas que están viendo por primera vez, acuérdense de teoría de conjuntos. ¿Se acuerdan cuando lo veían en el ciclo número 1 de la universidad, por ejemplo? ¿No? Incluso que hasta en la escuela creo que se veía esto. Teoría de conjuntos. Cuando tenías, por ejemplo, ajá, ya vi quién me está rayando eso. Rafa está rayando. A ver, ya. Sí, ya, dame un segundo, voy a bloquear. No sé cómo bloquear esto. A ver, un segundo. A ver, un segundo, por favor. Ah, perfecto, gracias. Ya está. Te descubrimos, Rafa. Ya, listo, mira. Entonces, tenemos aquí los joins. Por ahí estaban viendo acerca de teoría de conjuntos. ¿Y se acuerdan cuando veían, por ejemplo, en la escuela o no sé, en el instituto o en la universidad, ¿no? Los primeros ciclos te llevaron su curso de matemática, matemática uno o de lógica, por ejemplo, ¿no? Entonces, veían esto de acá. Y lo más común y lo más probable que te acuerdes más, de repente, Carlos, caramba, me he olvidado todo eso, ya, no te preocupes, pero de esto te vas a acordar. ¿Se acuerdan de ese de aquí o no se acuerdan? No mires el código, mira los conjuntos nada más. Conjunto A y conjunto B. ¿Cómo se le llamaba a eso? ¿Cómo se le llamaba cuando tenías un conjunto A y un conjunto B y pintabas lo del medio? Lo cruzabas y pintabas lo del medio. ¿Cómo se le llamaba eso a nivel en términos matemáticos? Eso de ahí, claro, eso de ahí es una intersección. Caramba, Carlos, por ahí de repente me he olvidado tanto de la universidad, han pasado muchos años y no sé qué es intersección. La intersección de ambos conjuntos se le conoce cuando tanto los datos o tanto los valores que tiene el conjunto A y los valores que tiene el conjunto B, los que se repiten de ambos conjuntos, esa es la intersección. Ejemplo súper básico, como para poder entrar en contexto, algo así como que a nivel coquito. A, tengo uno, 2 y 3, y B, tengo
perdón, 4, 2 y 5. ¿Quién es la intersección de ambos conjuntos? ¿Quién es el que se repite? El número 2, ¿cierto? Ya, entonces con eso sabemos que la intersección de ambos conjuntos, el valor que se repite de ambos conjuntos es el número 2. Ahora, esto es a nivel matemático, a nivel de conjuntos. A nivel de base de datos, vamos a tomar ese mismo ejemplo que te acabo de explicar ahí, pero lo vamos a asemejar mucho a tablas, porque ya no vas a leer un valor, acá vas a leer columnas, acá vas a asemejar columnas. Entonces, esa es un poco la idea que vamos a hacer ahora. Y te voy a poner un caso ejemplo. Por ejemplo, ¿qué pasaría? Veo que hay personas no solamente de Perú. ¿Quiénes son? ¿Qué personas no son de Perú? ¿Hay alguien fuera de Perú? Ahí está. ¿De qué país eres, Noah? Ahí está, Erika de México, Ecuador, ya, Venezuela, ¿no? Hay de varios países, ¿ok? Vamos a poner un caso mucho más general. Ahí está, Venezuela, Colombia, ¿no? Vamos a simular esto a un ejemplo de empresas de telecomunicaciones. Todos los países tenemos empresas de telecomunicaciones. Ahora que coincide en una empresa de telecomunicaciones, pues por ahí vamos a ver, pero todas tienen empresas de telecomunicaciones. Por ejemplo, una empresa internacional de telecomunicaciones. Ah, caramba, Rafa, Puerto Rico. Qué bueno. Mira, entonces, una empresa internacional de telecomunicaciones, Telefónica, por ejemplo. Telefónica creo yo que está en varios países. Telefónica o su nombre más comercial como Movistar, ¿no? Que está en varios países. Existe también, por ejemplo, no sé si Claro existe en varios países, creería que no. ¿Qué otro proveedor de servicios de telecomunicaciones es más común en sus países? Tigo, ahí está. Gracias, gracias. Tigo también es muy en Colombia, por ejemplo, Tigo también es más común. eh, por ahí en otros países también Tigo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si estamos haciendo un análisis de datos y te paso yo una tabla de clientes? Mira, 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 observa bien esto, ¿ah? Voy a agrandar esto un poco. Primero un poco a nivel conceptual y luego lo vamos a nivel práctico, ¿ok? Ahí está. Te paso una base de datos de clientes y te paso de Movistar y de Tigo, por ejemplo. Ahí está. Entonces, te han dado el trabajo a ti, acabas de ingresar a alguna empresa o estás haciendo un trabajo para tu jefe que te ha pedido un reporte, tú eres de un proveedor de con la competencia y te ha dicho, mira, necesito que identifiques de estas dos tablas que te acabo de pasar de Movistar y de Tigo, necesito que identifiques, mira, por ejemplo, en Movistar está el el documento de identidad, documento de identidad, ahí lo vamos a poner, documento, nombres, número, esto, documentos, nombre, número y nada más. Y acá también tienes también el número de documento, nombres y número. Ahí está, ahí está. Tienes estos dos datos y tu jefe te dice, necesito por favor que me halles quiénes son los clientes que tienen número en los distintos operadores, por ejemplo. Que tengan un equipo, un número telefónico, tanto en Movistar como en Tigo. Porque tú puedes ser una persona que tiene solamente su línea en Movistar, de repente no tienes una línea en Tigo, o de repente tienes una línea en Tigo y una línea en Movistar. Entonces,
¿Cómo yo podría saber si la persona está en ambos operadores y está para ambas empresas? ¿Cuál sería cuál sería para mí el campo, la columna equivalente de ambas tablas? Porque vamos a simular de que Movistar es el conjunto A y de que Tigo es el conjunto B. Ahí está. A es Movistar y B es Tigo. ¿Cómo podría ser yo para poder, con cuál sería mi campo a relacionar para que a mí me diga, carambas, mira, con este campo yo puedo saber qué clientes son de Movistar y de Tigo a la vez? El número de documento, la cédula, ahí está, ¿no? Por eso le puse el número de documento, ¿no? Correcto. Porque gracias al número de documento yo voy a poder saber, esa persona puede estar en Movistar, puede estar en Tigo, pero el número de documento se va a repetir en ambos sitios, ¿cierto? Carlos, ¿y por qué no nombres? Mira, créeme que nombres también es una opción. No es la opción más agradable, no es la opción más recomendable, pero es una opción. Es la última opción, mejor diría yo. Cuando ya no te queda ninguna otra alternativa, esa sería una opción. Pero si no, toma las anteriores. El nombre, ¿por qué? Uno, como dice ahí Rafa, el nombre se puede repetir. Caramba, si en el país de repente tienen algún homónimo y todo el nombre es igualitos. Entonces, por ahí ya se malogró tu data. Otra cosa, ¿qué pasa si te registran mal? El número de documento casi nunca falla, porque es algo único, es algo que no se suele fallar. Pero de repente en los nombres, carambas, te digitaron y a mí, que me llamo Carlos, me pusieron Carlo Simese aquí, pero acá me pusieron Carlos. Entonces, si yo lo trato de cruzar por nombres, son dos personas distintas, ¿cierto? Son dos nombres distintos. Pero el número de documento siempre va a ser igual, siempre. Entonces, ¿cómo haría yo esto de acá? Te lo estoy explicando a modo conceptual. Como yo ya tengo esto de aquí, ahora vamos a irnos a la parte del código y lo único que tendría que colocar es esto, mira, select from A, inner join B. Carlos, ¿quién es A? Movistar. ¿Y quién es B? Tigo. Entonces, primero lees la tabla A, tú puedes leer cualquier tabla, pero primero lees la tabla A y luego le estableces un inner join. El inner join, acuérdate que se va a encargar de hacer la intersección. Siempre acuérdate de eso. ¿Y con quién va a ser la intersección, Carlos? ¿Con quién lo va a combinar? Con la tabla B. Y Carlos, hace un momento decías tú de que el número de documento es el campo de identidad de ambas tablas. ¿Cuál es cómo lo relacionas? Con el famoso OM. Escribes un ON. Como el ON, tú te encargas de relacionar ambos campos de ambas tablas. Carlos, ¿y cómo especificas ambos campos de ambas tablas? Colocas A punto, A punto, número de documento igual a B punto, número de documento. Tú haces eso que acabo de hacer aquí y la data que me va a salir aquí es solamente los clientes que estén tanto en A como en B. Aquí ya lo estamos relacionando. Aquí estamos haciendo algo único, digamos. Carlos, pero si está en ambos lados, ¿va a salir diferentes en dos filas? No, va a salir en una sola fila. ¿Ok? Esa es un poco la idea. Entonces, si tú quieres ver esto un poquito a nivel mucho más de ejemplo, vamos a tratar de replicar lo mismo que acabo de hacer aquí, pero en base de datos. Y de paso que les enseño de una vez a crear tablas en la base de datos. ¿Ok? No lo voy a explicar mucho a detalle esto de aquí, porque crear tablas, insertar registros, son códigos ya predeterminados. ¿Qué quiere decir? Que son códigos que lo tienes que aprender sí o sí porque es la única forma de insertar registros y es la única forma de crear tablas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, antes de mencionar y guiarnos un poquito del join que estamos haciendo aquí, voy a ponerte acá, crear tabla.
Voy a poner acá, creando tablas. Tablas, Movistar y Tigo. Ahí está. Entonces vamos a crear una tabla, Create Table, Movistar. Carlos, ¿con qué creo una tabla? Con Create Table. Pero toda tabla necesita campos, columnas. Entonces le voy a poner aquí, a Carlos me decía documento, número de documento, igualito, tal cual. Mira, voy a copiar esto y voy a ponerlo acá. Ahí está. Pero eso no queda así. Te das cuenta que sale un error, ¿no? ¿Por qué sale ese error? Porque necesita, aquí, necesita por ejemplo, el número de documento, ¿qué puede ser? Le vamos a colocar en este caso un número entero, por ejemplo. Los nombres, ¿qué es? Es texto. Y ahorita te voy a explicar esto, no te preocupes, un segundo. Acá te voy a colocar que existen diferentes tipos de datos. Existen int, que es para números enteros, varchar, que es para texto, y date, que es para fecha. Entonces, acuérdate de esos tres siempre. Son como las categorías, las principales. Y ahí empiezan a salir todas las demás. Le he puesto int porque el número de documento es un número. Nombres es un varchar 50 porque es un texto. Y este número de acá, que es el celular, voy a ponerlo mejor así. Celular, esto va a ser también un entero. Ahí está. Y lo mismo, mira, voy a crear para Tigo. Ahí está. Voy a crear esta primera tabla y voy a crear la segunda tabla. Acabo de crear de una manera súper sencilla dos tablas. Carlos, ¿cómo sé que realmente las has creado? Pues léelo, mira, Movistar, y acá está. Está vacío, pero existe. Y ahora Tigo, también está vacío, pero existe. Ambas tablas están vacías. Entonces, hemos creado tablas. El siguiente caso es, caramba, Carlos, y ahora inserción de datos. ¿Para quién? Para Movistar y Tigo. Entonces vamos a insertar datos a estas ambas tablas, ¿no? A estas tablas de aquí. Entonces, ¿cómo vamos a insertar estos datos? ¿Cuál es el código de inserción? Inserinto, el nombre de la tabla a la cual le quiero insertar datos, values, y aquí voy a colocar los campos que quiero insertar. Te das cuenta que Movistar tenía 1, 2 y 3 columnas, ¿cierto? Entonces, número de documento, este va a ser, imaginemos que existe un número de documento de 8 números, 25, 26, 27, 28. El nombre es Carlos Reyes y el celular es de 9 dígitos. Vamos a suponer que es 999-444-555. Ahí está. Vamos a insertar otro registro, que no es el 2728, sino que es el 2729. Se llama, por ejemplo, Paulo Liberato. Y su celular es 911-422-522. Y vamos a insertar otro registro. Vamos cambiando esto nada más para no perdernos mucho. Y vamos a poner aquí que es de Erika Muñoz, y con su celular es 444-333-122. Ahí está. Tengo tres registros para Movistar, mira. Le voy a dar F5 a los tres. Me va a salir acá, mira, un registro afectado, un registro afectado, un registro afectado. Si yo leo Movistar, mira que me va a salir. Las tres personas, mira. Tres números, tres documentos y tres nombres. Y ahora vamos a insertar datos. ¿A quién? Vamos a insertar a Tigo. Estoy copiando un poquito este. Un segundo nada más. Ahí está.
Vamos a poner acá Paolo, pero acá en Tigo su número es 888-7333-111 y acá es 222-111-444. Y acá, por ejemplo, es de Carlos Mesta. Ahí está, un número cualquiera. Ahí está. Ya está. Ahí está. Y acá vamos a poner otro nombre. Lo voy a poner acá Carlos Ernesto. Voy a insertar todos estos datos. ¿Ah? Mira, tenemos aquí esto. Tenemos data de Movistar y data de Tigo. A simple vista, ¿quiénes son las dos personas que tienen ambos operadores? Se puede saber, ¿cierto? ¿No? ¿Quiénes tienen ambos operadores aquí? Uno de ellos soy yo, Carlos Reyes, que tiene acá un celular aquí y acá abajo en Tigo tiene otro celular. Y el otro es Paolo, que también tiene un celular aquí en Movistar y tiene un celular aquí en Tigo. Usted tiene ambos. Y tu jefe te ha pedido, acuérdate, la lógica que estábamos haciendo aquí era poder ver, ¿no? ¿Quiénes son los que están en ambas tablas? Entonces vamos a hacer esto, mira, lo vamos a poner aquí. Select from Movistar. ¿Te acuerdas que arriba en los campos le colocábamos los alias a los campos para colocarles un sobrenombre? Aquí también le vamos a colocar sobrenombres. Mira, ¿ah? Y ahorita te explico para qué me va a servir. ¿Para qué me sirve el alias de una tabla? Me sirve para que gracias a estos alias yo puedo llamar al campo de cada tabla. ¿Cómo qué? Mira, le voy a poner el OM y le voy a poner A punto. Hace un momento habíamos dicho que el campo equivalente era el número de documento, ¿cierto? Le ponemos número de documento igual a B punto número de documento. Entonces, con esto de aquí, mira, yo ya tengo solamente a Carlos Reyes y a Paolo Liberato, porque ambos están tanto, tienen una línea tanto en Movistar como en Tigo. Pero a simple vista te das cuenta que se ha multiplicado y se ha dividido, mira, ¿no? Nombres, nombres, número de documento y celular, celular. Carlos, pero no entiendo bien para qué sirve la A. Este A, si no existiera, yo tendría que colocar así. Movistar.documento, Tigo.número de documentos. Eso es lo que tendría que hacer. Así. Entonces, en vez de colocar todo este Movistar.documento, mejor le coloco un alias y al Movistar le coloco un A. Me facilita mucho más el trabajo para mí. ¿Cuál es el siguiente paso aquí también? Y aquí en el asterisco vamos a tratar de nombrar esto y le voy a poner acá A punto número de documento. Ahí está. A punto nombres. A punto celular. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy trayendo el dato de Movistar, el número de documento, el nombre de Movistar también y el celular de Movistar, que acá le puedo colocar un alias y le puedo colocar Tel Movistar. ¿Y qué pasa si yo a esto mismo le quisiera agregar el número de Tigo? ¿Qué hago? ¿Cómo hago para agregarle el número de Tigo? Aquí al lado. Simplemente coloco esto y coloco B punto celular, mira. Tel Tigo. Ahí está. Carlos, ¿y por qué leíste el número de documento de A y no de B? ¿Quién me dice por qué estoy leyendo el número de documento de A y no de B? ¿Tú crees que eso importa? Carlos, pero ¿cómo que importa? Debería importar, ¿no? Sí, pero recuerda que es una intersección.
Entonces, vuelvo a preguntar eso. ¿Tú crees que hay alguna diferencia si lo leo de A o de B? Que al final la intersección es lo mismo. Claro, ¿no? Pablo dice, no hay diferencia. Acuérdate que una intersección es porque existe en A y en B al mismo tiempo. Entonces, es lo mismo. Y como es lo mismo, así tú lo leas de A o lo leas de B, me va a dar el mismo resultado. ¿Ok? Me va a dar la misma data, el mismo análisis. Entonces, acabamos de aprender aquí a cómo hacer un cruce de tablas, cómo hacer un join. Puede ser que para las personas que están viendo esto por primera vez sea muy rápido, lo más probable, porque estamos viendo join en menos de media hora, 40 minutos, y hemos visto toda la parte básica de join, que mayormente esto se ve en 8 horas por lo menos. Unas 2 clases de 3 horas cada una, y carambas, ¿no? Entonces, eh, si te adecuas perfectamente a esto, bacán. Para las personas que ya tenían conocimientos, esto ha sido de repente como un refresh para todos ustedes, para que se puedan adecuar cómo se trabaja con SQL en análisis de datos, ¿no? Carlos dice, pero siempre y cuando las cabeceras sean las mismas. Sí, eso es cierto, porque puede llamarse distinto. Ojo, no siempre se van a llamar iguales, ¿ah? Aquí, por ejemplo, le he puesto num documento, ¿no? Y acá hay un tema. Carlos, ¿qué pasaba si arriba se llamaba cédula y abajo se llamaba número de documento? Recuerda que ambas tablas tienen ese número de documento como identificación. Entonces tú tienes que conocer también el negocio ahí. Entonces vas a saber que ambos son iguales. Ahora, a veces suele salir un error como este, por ejemplo. ¿Qué pasa si le borro el A y le dejo nombre solito? Este error no es un error grave. Y mira lo que te sale. Columna ambigua llamada nombres. Entonces, la pregunta aquí es, Carlos, ¿qué significa ambiguo? ¿Por qué se le dice columna ambigua? Se le dice ambigua porque esta columna que se llama nombres existe tanto en Movistar como en Tigo. Entonces la máquina empieza a pensar y dice, carambas, ¿de dónde traigo los nombres? ¿De Movistar o de Tigo? No sé de dónde traer los nombres. Es por eso que ahí si tú le dices si lo va a traer de la A o de la B. Si lo trae de la A, le va a traer la data de Movistar. Si lo trae de la B, lo va a traer la data de Tigo. Entonces, ahí sí tienes que revisarlo bien. En el número de documento, no interesaba porque siempre el número va a ser igual. Pero en los nombres, ¿qué pasaba si arriba me llamaba Carlos y acá me llamaba Carlos? Entonces va a depender de lo que tú llames aquí, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Perfecto. A ver, vamos a hacer un ejercicio más de join y pues con eso estaríamos finalizando ya nuestro taller número 1. El siguiente ejercicio, mira, te voy a poner ambas tablas aquí. Production, products. Carlos, caramba, Carlos, mira, acá hay un montón de registros en ambas tablas. ¿Cómo hago para resumir esto? ¿Hay alguna fórmula de que esto se pueda resumir? Sí. ¿Cómo lo resumo? Esto lo resumo simplemente colocándole top 3. Carlos, ¿y qué significa el top 3? El top 3 significa de que en vez de leer toda la tabla, solamente va a leer los 3 primeras filas de ambas consultas. Ahí está. Entonces esto ya se vuelve mucho más entendible para mí, mira, ¿no? A simple vista se entiende mejor. La pregunta es esta y el ejercicio es esta. En esta data de productos, deseo agregar el nombre de la categoría del producto aquí al lado. Y tú dirás, caramba, ¿y cómo voy a hacer eso? ¿Qué campo relacionaría para poder llevar el nombre de la categoría del producto al lado de aquí, en la consulta de arriba? ¿Cuál sería mi campo equivalente de ambas consultas? ¿Qué campo utilizaría para poder relacionar ambas tablas?
muchas personas se suelen confundir al inicio y suelen agarrar las llaves primarias o los identificadores de ambas tablas. Por ejemplo, de productos, el Product ID es como que su identificador. Y de las categorías, el Category ID. Y lo que suelen hacer es esto, miren, ¿no? Un error muy, muy común. Inner join, production.cat, haz B, ¿sí? Y colócame esto, miren. A.product.id igual a B.category ID. Y tú te preguntarás, ¿por qué relacionaría Carlos el código del producto como el código de la categoría? No tiene ningún sentido, ¿cierto? Si bien es cierto, ambas son códigos de cada tabla, sus códigos principales, no quiere decir que sean equivalentes. Y a esto yo me refería con la palabra equivalente. Ambas columnas no son equivalentes, no significan lo mismo. A nivel de negocio, cada uno son los códigos principales de las tablas, pero no son los códigos equivalentes. Los códigos equivalentes es Category ID de productos como el Category ID de categorías. Sería así. Así sería. Entonces ahora solamente, Carlos, ¿y cómo hago para leer solamente la tabla A? Colócale A punto asterisco, mira, un pequeño truco. Carlos, si quiero llamar ahora el nombre de la tabla B, el nombre de la categoría, colócale coma, B punto category name. Ahí está. Carlos, ¿por qué le colocaste A punto asterisco? Acuérdate que el asterisco es todo. Y al momento que yo le coloco A punto asterisco, le digo, tráeme todo de la tabla A. ¿Y quién está? Productos. Ahí está. Y tenemos la tabla, ¿no? A ver, dice, ¿no? Paolo dice, solo que en la categoría, el category ID es la llave primaria y en la otra tabla es una llave foránea. Así es. Hay una referencia interna, ¿no? Que los hace que signifiquen lo mismo, pero no significa que siempre van a llamarse iguales, pueden llamarse de distinta forma. También. Es, no se suele ver mucho, no se suele ver muy comúnmente eso, pero sí sí lo utilizan ciertas empresas también de esa forma. ¿Ok? Hay que tener en cuenta eso de ahí. ¿Ok? Listo. Entonces, mira, hemos visto acá otro join. Hemos visto ya las cláusulas de la base de datos y hemos visto esto. Entonces, ¿qué nos está faltando ver a nosotros aquí? Nos está faltando ver el group by, el Javim y el order by, cosa que eso lo vamos a ver en nuestro siguiente taller, ¿ok? Que probablemente va a ser el viernes o el sábado, ya lo va a estar informando ahí Aurus, ¿ok? Ya saben el orden lógico. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta con respecto a lo que acabamos de ver. Ha sido una intro muy, muy básica de todo lo que se suele utilizar dentro de SQL, enfocado al análisis de datos. Hemos visto cómo crear tablas de una forma muy sencilla, hemos visto cómo insertar datos de una forma muy sencilla también, ¿no? Y cómo cruzar tablas, ¿no? Vamos a poner acá uso de joins, combinación de tablas. Acuérdense de esto, cada vez que oigan ustedes la palabra joins, se van a acordar de los conjuntos. Y mira, no es el único conjunto, hemos visto join. Mira cada conjunto que hay acá abajo. Ajá, ese es otro tema, ¿no? Mira, hay bastante. Pero todos, si tú aprendes este de acá, lo demás te va a parecer muy, muy sencillo. ¿Ok? Entonces, eh, bueno, no sé si alguien tiene alguna duda, muchachos. ¿Todo claro? Déjenme que lo guardo. Sí, profesor, ¿qué tal? ¿Me escucha? Sí, hola Pablo, dime. Justo en base a lo último que mencionó, como generalmente para poder hacer un join se tiene que tener una columna que se repita, ¿no? Como una llave foránea y una llave primaria. Lo último que mencionó es que en otros aspectos que son muy pocos, en otros casos, Ajá.
suelen ponerle con nombres diferentes. Si fuera así el caso, ¿cómo yo podría relacionarlos? A nivel de negocio, Paulo. O sea, si se llaman de forma diferente, tú lo que tendrías que primero es leer las tablas para poder primero conocer la data. O sea, uno no llega a una empresa y empieza a saber, oye, ese es eso, ese es eso. No, no, no. Primero tiene que saberse, alguien te tiene que explicar que esa columna hace referencia a otra columna. En este caso aquí, en esta base que nosotros tenemos, es muy dinámica porque se relaciona bastante y el nombre es similar, ¿no? Pero en las Ujú. empresas no siempre va a ser así. En las empresas se puede llamar categoría y en el otro lado se llama COD C de repente. Y caramba, a simple vista tú no podrías saber que esos son iguales, ¿no? Que son Ujú. equivalentes. Pero como el negocio mismo que tú vas a ir aprendiendo poco a poco y que alguien te va a ir capacitando o te va a poder explicar y te va a decir, oye, ¿dónde encuentras el código de categoría? Le encuentras como el nombre llamado COD C. Entonces de esa forma ya lo ves ahí, ¿no? Pero eso es un Ah, ya. poco, es la manera de encontrar campos equivalentes. No siempre se van a llamar iguales. ¿Ok? Ah, ya, listo. Gracias. Listo. ¿Alguna otra consulta más, chicos? ¿Alguien más? ¿Todo claro? Bueno, Israel, gracias. ¿No? Entonces, bueno, si se preguntan, para las personas que veo varios nombres ya conocidos que vienen del evento, hace una o 2 semanas creo, una semana creo que fue, dictamos un evento con Go Data BI, ¿no? Este evento, si ustedes entran a la página, les voy a poner en el chat, de godatabi.com, el primer evento que dictamos está aquí, que fue un evento mucho más avanzado orientado a integración de datos. El segundo evento, que fue el jueves 18 de febrero, lo voy a estar subiendo hoy día o más tardar mañana, que también va a estar acá. Entonces, eh, hay mucha relación con ambos temas, porque justo me preguntaban y justo lo que yo había viniendo informando es que voy a dictar una especialización orientada a Business Intelligence y para esto necesitamos tener una base en SQL. No hay forma, digamos, de que no conozca nada de SQL para poder entrar a una especialización así, por ejemplo. Necesitaba una base. Esta base es por ese motivo que se están dictando estos 2 talleres, que es totalmente gratuito, igual para todas las personas también que de repente no estaban enteradas mucho de este evento anterior, pues igual es totalmente gratuito. Va a ser este segundo taller, va a ser la continuación de este taller de análisis de datos, ¿no? Y para los que estén interesados en conocer un poquito más sobre inteligencia de negocios y ya va mucho más allá, pueden visitar esa página que acabo de dar y van a encontrar que en el temario, mira, ¿no? Mira lo que tenemos en el temario, ¿no? Por eso muchas personas me preguntaban, Carlos, pero ¿qué pasa si yo no conozco nada de SQL, ¿no? Entonces ahí sí hay una dificultad. O Carlos, vi hace muchos años SQL, pero caramba, me he olvidado, necesito un refresh. Entonces, estos talleres que se están dictando son para eso. Porque mira, en el módulo 1 nosotros iniciamos como un workshop de SQL. Pero en este workshop SQL, mira, yo le he puesto el nombre de workshop de SQL avanzado. Entonces, es necesario saber toda la parte básica y un poco de intermedio para poder entrar aquí. Igual acaba de haber una introducción a nivel intermedio, pero tampoco no es para estar explicando un select from, por ejemplo, o un where, porque eso debe ser algo que ya se debe conocer. ¿Ok? Entonces, un poquito ahí, cualquier duda que tengan, me pueden escribir internamente a LinkedIn. A Aurus también pueden solicitar esta información de esta especialización que inicia el 10 de marzo. Entonces, pueden hacer sus consultas a Aurus, GoData BI, a mí como persona. Entonces, nada, es un poquito para poder informarles sobre eso. Listo, chicos. Nada, espero que les haya gustado bastante el taller del día de hoy. Nos estaríamos viendo ya en el siguiente taller que ya se va a estar informando por las redes. Recuerden que es la continuación de esto. Les voy a estar colgando aquí en este drive el instalador del SQL Server que yo tengo instalado, este de acá, por ejemplo, ¿no? Yo manejo un SQL a nivel Enterprise, que es una versión que yo tengo. Entonces, les voy a estar pasando aquí directamente, ¿no?
este instalador, y adicional les voy a estar pasando un manual. Quiero ver nada más si lo va a dejar abierto este Drive Aurus, o si no, pueden solicitar para los que desean nada más internamente, me pueden escribir internamente a mí solicitando el link para la instalación de SQL, o le escriben a Aurus, por favor, solicitando el instalador de SQL Server, cosa que solamente va a ser para las personas que están presentes en este taller, ¿ok? Entonces, un poquito es eso. Ya saben, consulta, yo les voy a pasar eso como un pequeño manual, cosa que para el viernes o sábado ya ustedes de repente van a poder tener ya instalado el SQL y van a poder hacer lo mismo que yo voy a estar explicando al mismo tiempo. ¿Ok? Listo, chicos. Nada, espero que les haya gustado bastante el taller de hoy. Cualquier duda que tengan, me pueden escribir. Em, que tengan muy buenas noches. Gracias. Gracias, Carlos. Muy buena tu clase. Gracias. Felicitaciones. Gracias, René. Gracias. Cuídense, chicos.